Hola amigos, hoy quiero hablarles de algo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, las tormentas. No me refiero solo a las lluvias y a los vientos fuertes que golpean la tierra, sino a esas tormentas emocionales, espirituales y de la vida diaria que nos sacuden, nos llenan de miedo y nos hacen preguntarnos dónde está Dios en medio de todo esto. ¿Por qué permite que pasemos por estas pruebas? ¿Cómo podemos hallar descanso en medio de tanto caos? A lo largo de esta enseñanza vamos a estudiar dos grandes ejemplos bíblicos. Daniel, quien halló descanso en Dios incluso cuando su vida estaba en peligro. Y Jesús, quien nos mostró cómo tener paz en medio de la tormenta. Vamos a sumergirnos en la palabra y aprender cómo podemos enfrentar las dificultades de la vida con fe, confianza y descanso en el Señor. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios nunca nos prometió una vida sin problemas, pero sí nos prometió su presencia en medio de ellos. Así que antes de continuar, quiero que medites en esto. ¿Qué tormenta estás enfrentando hoy? ¿Has sentido que Dios está en silencio en medio de tu prueba? ¿Sabes cómo hallar descanso en Él? Comencemos con la historia de Daniel. Daniel vivía en Babilonia, un reino que no adoraba al Dios verdadero. A pesar de las dificultades, él se mantuvo firme en su fe. Un día, el rey Darío fue engañado por sus consejeros y firmó un decreto que prohibía orar a cualquier otro Dios que no fuera él. Quien desobedeciera sería lanzado al foso de los leones. Imagínense por un momento estar en el lugar de Daniel. ¿Seguirían orando si supieran que podrían morir por hacerlo? ¿O tratarían de esconder su fe? Daniel no dudó. Siguió orando, siguió confiando y siguió descansando en Dios. La Biblia nos dice en Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel fue fiel a Dios a pesar del peligro. No dejó que el miedo lo paralizara. Pero llegó el momento de la prueba. El castigo fue ejecutado y Daniel fue lanzado al foso de los leones. Humanamente hablando, no había esperanza. Pero Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones. Lo interesante es que mientras Daniel descansaba en la paz de Dios, el rey Darío no pudo dormir. Daniel 6:18 dice, el rey se fue a su palacio y pasó la noche ayunando. No dejó que le trajesen instrumentos de música y se le fue el sueño. El rey, con toda su riqueza y poder, no pudo dormir. Pero Daniel, rodeado de fieras, durmió en paz porque sabía que Dios estaba con él. La paz verdadera no viene de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en Dios. Ahora pensemos en nosotros. ¿Cuántas veces hemos dejado que los problemas nos quiten el sueño? ¿Estamos confiando en Dios como lo hizo Daniel? Cuando nos enfrentamos a dificultades, ¿seguimos orando y confiando o dejamos que el miedo nos paralice? Dios nos ha llamado a vivir una vida de paz en su presencia. Sin embargo, en este mundo lleno de tantos problemas, muchas veces nuestra mente se llena de preocupaciones, dudas y temores. Hoy quiero enseñarte 3 principios fundamentales para hallar descanso en Dios, basados en la Biblia y en la vida de grandes hombres de fe. Si aprendemos a aplicar estos principios en nuestra vida diaria, experimentaremos una paz que sobrepasa todo entendimiento y un descanso que solo Dios puede dar. El primer principio es orar sin cesar. La oración es la comunicación directa con Dios y la clave para mantener nuestra fe firme en medio de cualquier circunstancia. Daniel es un gran ejemplo de una persona que comprendió la importancia de la oración. En Daniel 6:10 leemos, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel vivía en un ambiente hostil, rodeado de personas que no adoraban a Dios. A pesar del peligro que representaba seguir orando, él no dejó de hacerlo. No permitió que el miedo lo apartara de su relación con Dios. Su oración no era un acto desesperado, sino una expresión de su confianza en el Señor. ¿Por qué es importante orar constantemente? Porque la oración nos ayuda a depositar nuestras cargas en Dios y recibir su paz. Filipenses 4 dice, del 6 al 7.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios no viene de evitar problemas, sino de aprender a confiar en Él a través de la oración. Cuando enfrentamos pruebas, en lugar de entrar en pánico o desesperarnos, debemos hacer lo que hizo Daniel: orar y confiar en que Dios tiene el control de nuestras vidas. El segundo principio es meditar en la palabra de Dios. No podemos hallar descanso en Dios si no estamos llenando nuestra mente con su verdad. Salmo 119 dice, en el 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es la guía que nos muestra cómo vivir en paz y confianza. Cuando meditamos en la palabra de Dios, encontramos dirección, recibimos fortaleza y nuestra fe crece. Josué 1:8 nos da una promesa increíble. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, es decir, todo te saldrá bien. Cuando enfrentamos problemas, nuestra mente se llena de dudas y ansiedad, pero la Biblia nos ayuda a renovar nuestra mente y a enfocarnos en Dios. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel en cuyo corazón en ti persevera, porque en ti ha confiado. La verdadera paz no depende de nuestras circunstancias, sino de cuánto confiamos en Dios y en su palabra. Si queremos vivir en descanso, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios diariamente. No podemos dejar que nuestra mente se llene de preocupaciones, noticias negativas o temores. Necesitamos alimentar nuestra fe con la palabra de Dios y recordar sus promesas. El tercer principio es adorar en medio de la prueba. La adoración no es solo un acto de cantar canciones en la iglesia, es una actitud del corazón que reconoce la grandeza de Dios en todo momento. La Biblia nos da un poderoso ejemplo de cómo la adoración puede traer victoria en medio de la batalla. En 2 de Crónicas 20, el rey Josafat enfrentó una crisis devastadora. 3 ejércitos enemigos venían contra él y el pueblo de Judá, humanamente era imposible que el pueblo pudiera ganar esta batalla, pero en lugar de entrar en pánico, Josafat hizo algo inesperado. Primero, buscó a Dios en oración y ayuno. Segundo, Dios le dio una estrategia sobrenatural. En lugar de poner a los soldados en la primera línea de batalla, colocó adoradores que comenzaron a cantar y a alabar a Dios. Cuando comenzaron a adorar, Dios mismo peleó la batalla por ellos. 2 de Crónicas 20, 21 al 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. ¡Qué enseñanza tan poderosa! Cuando adoramos a Dios en medio de nuestras pruebas, nuestra fe se fortalece, nuestra actitud cambia y Dios se glorifica en nuestras vidas. La adoración nos ayuda a enfocarnos en la grandeza de Dios en lugar de la magnitud de nuestros problemas. En Isaías 61:3, Dios nos promete para ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Cuando decidimos adorar en medio de la tormenta, Dios cambia nuestro lamento en gozo, nuestra tristeza en esperanza y nuestra angustia en descanso. Hemos aprendido 3 principios claves para hallar descanso en Dios. 1, orar sin cesar. Recuérdalo, como Daniel, que confiaba en Dios en todo momento. 2, meditando en la palabra de Dios, encontrando dirección, fortaleza en la Biblia. 3, adorando en medio de la prueba, como el rey Josafat, entregando nuestras batallas a Dios. Estos 3 principios transformarán nuestra vida y nos permitirán vivir en la paz de Dios sin importar las circunstancias. Dios no nos prometió una vida sin problemas, pero sí nos prometió su presencia en medio de ellos. Mateo 11:28 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si hoy sientes que la tormenta es demasiado fuerte, recuerda que Dios está contigo. Él quiere darte descanso. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios completamente? ¿Seguirás permitiendo que la tormenta te robe la paz o decidirás aplicar estos principios en tu vida? Hoy quiero invitarte a entregar todas tus preocupaciones al Señor. Él tiene el control y desea que descanses en su amor. Oremos. Señor Jesús, gracias porque eres bueno. En esta noche
Vengo delante de ti reconociendo que solo en tu presencia puedo encontrar verdadero descanso. Hay muchas cosas que intentan perturbar mi paz, preocupaciones, temores, incertidumbres y pruebas que parecen no tener solución. Pero hoy decido confiar en ti, como lo hizo Daniel en el foso de los leones, como lo hizo Jesús en la tormenta. No quiero vivir prisionero del miedo ni de la ansiedad, sino quiero aprender a descansar en la seguridad de que tú tienes el control absoluto de mi vida. Padre, en medio del caos que la vida puede traer, cuando las preocupaciones me abrumen y cuando las circunstancias parecen fuera de mi alcance, enséñame a fijar mis ojos en ti. Tu palabra dice que guardarás en perfecta paz aquel en cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti ha confiado. Hoy decido confiar en tus promesas y en tu fidelidad. Aunque a mi alrededor todo parezca desmoronarse, aunque las noticias sean adversas y los problemas se multipliquen, quiero recordar que mi paz no depende de lo que ocurre fuera, sino de quién eres tú dentro de mí. Señor, si esta noche la tormenta de la vida golpea mi mente con dudas y angustia, ven con tu paz y envuélveme en tu amor. Que como Josafat pueda levantar un cántico de adoración en medio de la batalla y verte obrar a mi favor. Ayúdame a entender que no estoy solo, que en cada prueba tú me sostienes y que mientras yo descanso en ti, tú peleas por mí. Recuérdame que la oración es mi refugio, que tu palabra es mi luz y que la adoración es mi arma para vencer la desesperanza. Padre celestial, te entrego mis cargas, mis pensamientos y todo mi corazón. Toma mi vida, por favor, y lléname de tu paz, que esta noche pueda dormir confiado, sabiendo que tú cuidas de mí, que mis días están en tus manos y que nada ni nadie podrá separarme de tu amor. En el nombre de Jesús declaro que dormiré en paz, descansaré en ti y despertaré con nuevas fuerzas para seguir caminando en fe. Amén. Si esta palabra ha hablado a tu corazón, escribe en los comentarios: Jesús es mi paz. Y si aún no lo has hecho, presiona me gusta en este video y compártelo con alguien más que necesita aprender a descansar en Dios. Dios te bendiga, un abrazo y recuerda que tú puedes vivir a plenitud.